Shalom amigos, mi nombre es Adiel Weissman y soy guía licenciado de turismo aquí en Israel. Hoy estoy en el Monte de los Olivos, un lugar clave para entender las profecías tanto de los judíos, cristianos y musulmanes aquí en Jerusalén. Los invito a que se queden hasta el final de este vídeo porque en el transcurso del mismo les voy a indicar lugares muy importantes de la ciudad de Jerusalén y la puerta por la cual Jesús, cuyo nombre en hebreo era Yeshua, ingresó desde el jardín de Getsemaní. En este momento estoy en la parte superior del Monte de los Olivos, en hebreo lo llamamos Har Azeitim, y se caracteriza por la cantidad de árboles de olivo que había en la antigüedad, hoy en día un poco menos, y el árbol de olivo tiene muchas menciones bíblicas. Les voy a describir un poco lo que estamos observando. Acompáñenme, por favor. Del otro lado de las murallas de la ciudad de Jerusalén, lo que se destaca a primera vista es la cúpula dorada o el domo de la roca. Es una estructura islámica que fue construida en el siglo VII, más precisamente en el año 638, cuando los musulmanes por primera vez conquistaron Jerusalén, que estaba en ese entonces en manos de los cristianos bizantinos. La muralla que ustedes pueden observar tiene 500 años, es del periodo turco-otomano, ya que Jerusalén fue destruida y construida en muchas ocasiones. La cúpula dorada, que ustedes observan claramente, está en un lugar que es conocido como el Monte Moriah. Y dentro de esa cúpula dorada o el domo de la roca está la piedra fundamental, que está asociada al sacrificio que Abraham iba a realizar con su hijo Isaac. Luego sería detenido por un ángel enviado por Dios. Todo el relato completo aparece en el libro de Génesis, en la Biblia, en el capítulo 22. Como mencioné anteriormente, Jerusalén tuvo muchas destrucciones y el origen de Jerusalén no es precisamente ahí. Jerusalén va a comenzar un poco más al sur. 3000 años atrás, el rey David conquista de los jebuseos cananitas la ciudad, Jerusalén o Jerusalén, como decimos en hebreo, y va a establecer la capital y el centro espiritual de las 12 tribus de Israel. La primera mención que tenemos del Monte de los Olivos aparece en el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 30, y relata cómo el rey David subía toda esa cuesta del Monte de los Olivos, se cubría la cabeza e iba llorando. El rey David estaba acompañado por gran parte de la población que también imitaban la misma conducta, cubrían su cabeza y lloraban. ¿Por qué estaban llorando? Porque uno de los hijos del rey David, Absalón, se había rebelado contra su padre y lo perseguía. Sin embargo, otro de los hijos del rey David, Salomón, que sería el tercer rey de Israel, construiría el primer templo de Israel. ¿Dónde? Donde hoy está la cúpula dorada, aproximadamente un poco menos de 3000 años atrás, el primer templo de Israel, que sería destruido por el imperio babilónico en el año menos 586 del calendario gregoriano. Luego el pueblo de Israel sería tomado en cautiverio hacia Babilonia y más tarde, aproximadamente unos 70 años más o menos después, habría un decreto de otro rey persa, el rey Ciro, que autorizaba el retorno de los judíos a Jerusalén. Ese retorno estaba liderado por Esdras, Nehemia y con Zerubabel aquí en Jerusalén
comenzaría la reconstrucción del segundo templo. El segundo templo de Jerusalén, que también estaba en el mismo lugar que hoy en día está la cúpula dorada que podemos observar, sería ampliado y extendido por Herodes el Grande. Ese fue el templo que conoció Jesús, Yeshua, cuando visitaba la ciudad de Jerusalén. Ese segundo templo sería destruido en el año 70 por los romanos. Les voy a describir un poco algunas estructuras importantes que ustedes deberían conocer o estar informados cuando vengan a visitar la ciudad de Jerusalén. Vamos a comenzar un poquito a mi derecha. Si alcanzan a ver, voy a indicar con mi mano, tengo un brazo largo y lo voy a aprovechar. Pueden ver ahí una cúpula de color gris oscura. Esa se llama la mezquita Al-Aqsa, que también fue construida en el siglo VII. Debajo de esa mezquita, un poquito más para mi lado, hay una serie de ruinas y unas escaleras. Si las observan, ese lugar era el lugar de entrada o de ingreso de los peregrinos cuando venían a ofrecer sus sacrificios y sus ofrendas al templo. También en ese lugar fue donde Jesús se enojó y tiró la mesa de los mercaderes o las personas que utilizaban ese lugar como lugar de comercio. Vamos a continuar describiendo otros lugares. Bien en el fondo, más para mi derecha y la izquierda de ustedes en la pantalla, hay otra cúpula por allí que tiene una forma de triángulo gris, que es una iglesia hoy en día católica que se llama Peter in Gallicanto. Tiene que ver o conmemora la negación de Pedro 3 veces a Jesús y también donde Jesús fue tomado prisionero. Sigamos un poco más describiendo el lugar. Detrás de la cúpula que mencioné antes, de la cúpula Al-Aqsa, un poquito más para adentro, hay otra cúpula de color blanco. Esa cúpula es una sinagoga, se llama la sinagoga Jurba y está dentro del barrio judío de Jerusalén. Vamos a continuar con la descripción. Ahora a mi izquierda, detrás de la cúpula dorada, ustedes van a ver dos cúpulas grises. Vamos a hacer de cuenta que trazan una línea recta, continúa un poquito más para arriba. Esas dos cúpulas forman parte del complejo que se llama la Iglesia del Santo Sepulcro. Muchas corrientes cristianas creen que fue ahí donde Jesús fue crucificado y enterrado. Otras corrientes dentro del cristianismo creen que fue en la parte norte, en esa dirección, cerca de la puerta de Damasco. De donde nosotros estamos ahora no se puede ver. Les voy a continuar describiendo otras estructuras bien importantes aquí en el Monte de los Olivos. Estamos viendo el mayor y más importante histórico cementerio judío. Aquí hay alrededor de 150.000 tumbas, ya que los judíos enterraban a sus seres queridos desde hace 3.000 años en esta área, el área del Monte de los Olivos, al este de Jerusalén, y hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay muchas profecías bíblicas importantes, entre ellas la de Zacarías, donde se anunciaba que cuando el Mesías o Mashiach llegase, muchos de aquellos que serían enterrados aquí podrían resucitar de las tumbas en este lugar tan clave. Y querían ser los primeros, obviamente. Para entender más este lugar, aquí en el Monte de los Olivos, hay que también ir a leer otros profetas muy importantes, como Ezequiel y Joel, que tiene una visión muy profunda y escatológica de este lugar aquí en Jerusalén. Vamos a continuar con la descripción. Tenemos más lugares interesantes para describir. Por ejemplo, pueden ver ahí una estructura dorada con cúpulas. Es una iglesia que se llama María Magdalena, de la corriente rusa ortodoxa.
tiene forma de cebolla, si la ven bien de cerca, dorada, y a continuación, un poquito más hacia arriba, van a ver otra iglesia que se llama Dominus Flevit. Esa es una iglesia franciscana, católica, y tiene una forma de lágrima, porque el artista, el arquitecto que la diseñó, que se llamaba Antonio Barlucci, italiano, quería dar el sentido de lo que había pasado Jesús, recordando que Jesús había llorado porque sabía que Jerusalén, como él había profetizado, sería destruida, la ciudad de Jerusalén. Vamos a continuar, voy a pasar para este lado. Entre el monte Moriah y donde yo estoy, que es el monte de los Olivos, está el valle de Cedrón, un valle importante. Más abajo, difícil de ver desde aquí, está el jardín de Getsemaní. Hoy en día, en el jardín de Getsemaní, hay una iglesia franciscana que se llama la Iglesia de las Naciones. Y como les había prometido al inicio del vídeo, les voy a mostrar por la puerta en la cual Jesús, Yeshua, había ingresado a la ciudad. Pueden ver ahí dos puertas selladas. Esas puertas, ¿alcanzan a verlas? Estoy apuntando con mi dedo. Esas dos puertas o arcos sellados se llaman la puerta dorada o la puerta de la misericordia. Y tiene una historia especial. ¿Por qué? Porque recuerden que yo les comenté que las murallas de Jerusalén fueron destruidas 2000 años atrás por los romanos. En el siglo VI y VII aproximadamente hubo una reconstrucción de esa puerta tan importante, y luego en el siglo XVI, bajo el dominio turco otomano, los musulmanes la sellaron y construyeron un cementerio musulmán ahí cerca donde está la puerta sellada para evitar la entrada del Mesías o Mashiach. Interesante remarcar que cuando Jesús o Yeshua ingresó por esa puerta, sus discípulos, los que lo acompañaban, iban cantando un salmo muy importante, que es el Salmo 118. Lean el versículo 24 a 26, que dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Queridos amigos, estamos llegando al final de este vídeo. Si les gustó, por favor, inscríbanse en mi canal, Adiel Israel Videos. Pueden visitar también mi website. Y no se olviden, si les gustó, dar un like, me gusta. Clic en la campanita para recibir los próximos vídeos aquí desde Jerusalén. Shalom desde Israel.